Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a continuar con el objeto de estudio 5, lípidos y su metabolismo. Y el tema de hoy es componentes lipídicos de las membranas biológicas, hablando específicamente de fosfolípidos y esfingolípidos. Nosotros estamos actualmente en la parte 3 de nuestra guía de temas desglosados y vamos a ver entonces lo que son los fosfolípidos y los esfingolípidos. Bueno, como introducción voy a hablar un poco de los componentes lipídicos de las membranas biológicas. Nosotros tenemos que saber que los lípidos son esenciales para la estructura y la función de las membranas celulares. Estos lípidos de la membrana pues le proporcionan fluidez, la hacen una barrera selectiva y también tienen un rol muy importante en la señalización celular. De manera general, los componentes lipídicos de las membranas incluyen a los glicerofosfolípidos, que son derivados del glicerol más el fosfato, los esfingolípidos, que son derivados de la esfingosina, los glucoesfingolípidos, que son los esfingolípidos unidos a azúcares, y los esteroles, por ejemplo, el colesterol en los animales. Y acuérdense que el colesterol tiene un papel importante en la regulación de la fluidez y la estabilidad de las membranas. En esta imagen que ustedes ven acá a un lado, nosotros podemos ver cómo estos fosfolípidos permiten la formación de esta bicapa lipídica al tener estos componentes polares y no polares, y también cómo el colesterol pues se inserta también en estas membranas para dar esa rigidez o para impedir que sea tan fluida la membrana. Aquí están algunos ejemplos de los fosfolípidos, en donde los ácidos grasos pues son los que se quedan en la región no polar de la membrana. Aquí están los esfingolípidos y aquí está el colesterol. Bueno, pues estas moléculas son las que vamos a revisar en la clase del día de hoy. Vamos a empezar con los fosfolípidos. Los fosfolípidos, también conocidos como glicerofosfolípidos, son los principales componentes estructurales de las membranas celulares. También estos funcionan como agentes emulsionantes y agentes superficiales activos, es decir, que disminuyen la tensión superficial del agua. Estas son moléculas anfipáticas. Ya habíamos definido que una molécula anfipática tenía dos dominios, un dominio que es soluble en agua y uno que no lo es. En el caso de los glicerofosfolípidos, el dominio hidrófobo son las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, las cuales no son afines al agua, y el dominio hidrófilo, o que sí es polar o soluble en agua, es el grupo de la cabeza polar con fosfato y otros grupos polares o cargados. En el agua, así como ustedes lo ven en esta imagen que representa cómo se pueden organizar los fosfolípidos, se pueden hacer diferentes organizaciones o reorganizaciones, en donde los grupos hidrófobos tratan de ocultarse del agua y los hidrófilos pues quedan expuestos a esta. Dentro de estas organizaciones, nosotros podemos encontrar la monocapa, como la que está aquí, en donde las cabezas polares están en contacto con el agua, las micelas, como esta estructura que está aquí, o la bicapa o vesícula de bicapas, en donde pues hay el conjunto de dos capas de fosfolípidos, en donde se pueden crear un ambiente insoluble en el agua, que es estas que están protegidas aquí del agua, y tener contacto con el agua en dos superficies, en la exterior y en la interior, que esto es más o menos lo que nosotros vemos en la célula. También hay algunos derivados de los fosfolípidos, como los lisofosfolípidos, los cuales sí son más solubles en agua, y hay fosfolípidos que tengan cadenas cortas de ácidos grasos, y recuerden ustedes que conforme más larga es la cadena del ácido graso, pues más insoluble en agua es. Entonces sí podemos encontrar algunos que tuvieran cadenas cortas de ácidos eh, grasos y que pudieran tener cierto nivel de solubilidad en agua. Los fosfolípidos o los glicerofosfolípidos se clasifican y hay diferentes tipos dependiendo de su estructura y de sus componentes. Con esta diapositiva que ustedes ven aquí, yo les voy a ejemplificar los componentes de los fosfoglicéridos o glicerofosfolípidos. Y como su nombre lo dice, los fosfolípidos, perdón, mm, listo.
Los fosfolípidos tienen un componente principal que es el esqueleto de glicerol. Aquí en el esqueleto de glicerol, déjenme nada más se lo señalo. Acuérdense que ayer veíamos la estructura del glicerol. Es un esqueleto de 3 carbonos que tiene, o que en su estructura original tiene 3 grupos alcoholes. Aquí está la presencia de 1, de 2, de 3, pero que están ya esterificados al momento de formar los fosfolípidos o los glicerofosfolípidos. Entonces, un glicerofosfolípido está formado por glicerol unido a ácidos grasos, a un fosfato y a un alcohol. Y este alcohol puede ser diferente. Y esa diversidad de los alcoholes que se unen a la estructura del fosfolípido es lo que da los diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces tenemos el glicerol, aquí marcado en rosa, y luego tenemos también los ácidos grasos. Aquí está un ácido graso, aquí están abreviados con esta R. Aquí está el otro ácido graso. Y en el tercer carbono de esta molécula de glicerol, lo que nosotros podemos encontrar es, o encontramos, es el grupo fosfato. Por eso son glicerofosfolípidos. Y unido a ese fosfato, entonces podemos tener un alcohol para dar los diferentes tipos de glicerofosfolípidos. ¿Cuáles detalles son importantes para estos glicerofosfolípidos? Pues estos son los fosfolípidos, perdón, más abundantes de las membranas celulares. Y el ácido fosfatídico, que es el glicerol 3-fosfato más 2 ácidos grasos, es el precursor de todos los fosfolípidos. Entonces hay que tener en cuenta que ahorita les voy a mostrar la estructura del ácido fosfatídico, pero a partir de aquí se generan el resto de los fosfolípidos. En esta estructura, el ácido fosfatídico, únicamente lo que veríamos de diferente es que en lugar de esta X tendríamos una molécula, permítanme, de hidrógeno. Aquí tendríamos una molécula de hidrógeno en lugar de esta X. Los glicerofosfolípidos dijimos que se clasificaban dependiendo de lo que esté del alcohol que esté unido a este sustituyente X, y los podemos clasificar como fosfatidilcolina, también llamado lecitina, fosfatidiletanolamina, también abreviado PE, fosfatidilserina, difosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, y los ácidos grasos, que aquí encerrados en verde se los represento, los más comunes son de entre 16 y 20 carbonos, y normalmente es saturado en el carbono 1 del glicerol e insaturado en el carbono 2 del glicerol. Déjenme nada más. Bueno, vamos a continuar viendo que en estas tablas que nos presenta el libro de Ferrier y en esta imagen que nos presenta el libro de Mackie, nosotros podemos observar cómo, vamos a ir primero en esta imagen de acá, cómo es que se organizan en la membrana o en la bicapa lipídica estos fosfolípidos. Nosotros reconocemos en la estructura naranja a las colas hidrófobas de los ácidos grasos, luego el esqueleto de glicerol, aquí marcado en negritas, unido en el carbono 1 a un ácido graso, en el carbono 2 a otro ácido graso. Por supuesto que tienen que tener el fosfato porque estamos hablando de los glicerofosfolípidos, y la cabeza polar en estos ejemplos que nos muestra el libro de Ferrier eh, eh, unen a la serina, a la etanolamina o a la colina, que son estos 3 esferas que nosotros vemos en azul. También es importante que ustedes vean la estructura del ácido fosfatídico acá. Decíamos que el ácido fosfatídico está la estructura del glicerol, 2 ácidos grasos y el fosfato. Y que a partir de este ácido fosfatídico es que nosotros podemos generar el resto de los glicerofosfolípidos al añadir un alcohol o un grupo sí, un grupo polar distinto. En esta tabla que ustedes ven acá a la izquierda, nosotros podemos ver que cuando el sustituyente X es el hidrógeno que viene del agua, pues es el ácido fosfatídico. Cuando el sustituyente X es la colina, nosotros estamos hablando de la fosfatidilcolina. Cuando estamos hablando del sustituyente etanolamina, que aquí está su estructura,
Estamos hablando de la fosfatidiletanolamina, también conocida como cefalina. Miren, acá también está la fosfatidiletanolamina y aquí está la fosfatidilcolina. Si se une al sustituyente X o si el sustituyente X es la serina, estamos hablando de la fosfatidilserina. Aquí también está este ejemplo. Si es el glicerol, si es una segunda molécula de glicerol la que se une a este glicerofosfolípido, entonces estamos hablando del fosfatidilglicerol. Y si una segunda molécula de fosfatidilglicerol se une, estamos hablando de la cardiolipina o difosfatidilglicerol. Y también se pueden unir el inositol para formar el fosfatidilinositol. Entonces, nuevamente, los glicerofosfolípidos son moléculas formadas por glicerol, dos ácidos grasos, un fosfato, por eso son glicerofosfolípidos y un sustituyente X, el cual puede ser cualquiera de los que están señalados aquí para dar las diferentes formas de, de los fosfolípidos que nosotros conocemos, ¿ok? Bueno, voy a señalar algunos glicerofosfolípidos que son importantes por sus funciones biológicas y que considero que ustedes deben de identificar porque seguramente los van a ver en otras clases en un futuro. Vamos a empezar aquí del lado izquierdo con la cardiolipina, que es el que dijimos que estaba compuesto por, que había una segunda molécula de fosfatidilinositol, por eso la molécula se llama difosfatidilinositol. Esta es su estructura. Obviamente, pues vamos a tener 4 ácidos grasos porque están unidas 2 moléculas de glicerol, cada una con sus 2 ácidos grasos y sus 2 fosfatos unidos a la molécula de inositol. Bueno, este está presente en las membranas de bacterias y en la membrana mitocondrial interna de las células eucariotas. O tiene funciones claves para los complejos de la cadena respiratoria mitocondrial y es una molécula antigénica y es reconocida por anticuerpos contra Treponema pallidum, que es el causante de sífilis. Nosotros vemos acá los plasmalógenos, dentro de los cuales un ejemplo es la fosfatidiletanolamina. Por supuesto que son fosfolípidos que tienen el glicerol, sus 2 ácidos grasos, el fosfato y en este caso la etanolamina. Tienen un grupo alquilo insaturado unido por un enlace éter al carbono 1 del glicerol. Aquí está este señalado en este punto de la imagen. Son abundantes los plasmalógenos en el tejido nervioso, por ejemplo, la fosfatidaletanolaminina, que está aquí, y en el miocardio como la fosfatidalcolina. Su nombre termina en al, no en il, porque tiene la presencia de este éter en lugar de un enlace éster, a diferencia de los que vimos en las estructuras anteriores, y se considera una variante importante de los glicerofosfolípidos. En tercer ejemplo, en esta diapositiva, nosotros vemos el factor activador de plaquetas. El factor activador de plaquetas son fosfoglicéridos éter también, con un grupo alquilo saturado y un residuo acetilo en el carbono número 2. Aquí ustedes lo pueden ver señalado. Es un potente mediador de la inflamación y de la trombosis aguda. Participa también en las alergias, anafilaxia, activación plaquetaria y defensa inmunitaria. Y lo que hace es disminuir la tensión arterial y activa los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, estas moléculas que están aquí son moléculas relacionadas con los glicerofosfolípidos que siguen teniendo esta estructura del glicerol, pero que tienen algunas modificaciones, como en estos casos el enlace éter o aquí el grupo acetilo, que los distingue un poquito de los glicerofosfolípidos clásicos que nosotros acabamos de ver en la tabla, pero que también son moléculas importantes que ustedes conozcan. Vamos a ver también el ejemplo de el fosfatidilinositol de manera muy puntual por las funciones relevantes que tiene este en nuestro organismo. El fosfatidilinositol tiene funciones especiales, dentro de las cuales yo les menciono estas dos. El fosfatidilinositol 4,5-difosfato, que seguramente ustedes ya lo han de haber visto en algunas vías de señalización que han revisado en esta materia o también en biofísica, se abrevia PIP2. Este es un componente minoritario, pero es clave en la transducción de señales intracelulares.
y es activado al unirse hormonas a receptores de membrana. Ahorita en la diapositiva que sigue les voy a poner brevemente un ejemplo de su función en la señalización celular. Y, perdón, también este fosfatidil inositol sirve como anclas en los glucosil fosfatidil inositol. Y esta imagen que ustedes ven aquí a la derecha, que es del libro de McKee, pues habla de estas anclas de glucosil fosfatidilinositol, abreviado GPI, que está compuesto por el fosfatidilinositol 4,5-difosfato, también por triaminosilglucosamina y por fosfoetanolamina. Y estas anclas lo que permiten, pues, es anclar proteínas a la superficie externa de la membrana plasmática. Ustedes ven aquí representado un polipéptido y esto lo hace a través de un enlace amida entre el carboxilo de la proteína, señalado aquí, y el grupo amino de la etanolamina. Aquí está en la fosfoetanolamina, que es uno de los componentes de estas anclas, pues se permite anclar a estas proteínas. Los ácidos grasos del fosfatidilinositol se incrustan en la membrana. Entonces, lo que hace esta molécula en esta función especial del fosfatidilinositol es formar parte de estas anclas que están conformadas, por supuesto, por el fosfatidilinositol. Y miren aquí cómo están anclados estos dos ácidos grasos del fosfatidilinositol, que es un fosfolípido, un glicerofosfolípido, están anclados a la membrana porque son hidrofóbicas, pero a él se unen estas moléculas de triaminoglucosamina y de fosfoetanolamina que permiten finalmente la unión de péptidos. Recuerden, estamos hablando de los glicerofosfolípidos, especialmente de las funciones importantes del fosfatidilinositol. Y esta imagen que ustedes ven aquí es lo que nos habla de las anclas de GPI. Y en la siguiente imagen yo les voy a dar nada más brevemente el contexto de por qué también el fosfatidilinositol 4,5-difosfato o PIP2 es clave en la transducción de señales. Voy a utilizar esta imagen del libro de Ferrier, en donde nos recuerda que nuestra señalización celular depende de la activación de vías de señalización y muchas de ellas son a través de la fosforilación de proteínas que se dan gracias a las sinasas, específicamente a las proteínas sinasa C. Entonces, con esta activación de proteínas fosforiladas por la proteína sinasa C, se vincula la participación de este fosfatidilinositol. Y vamos a empezar haciendo el recorrido breve. Ustedes seguramente lo van a estudiar con mayor profundidad en futuras materias o ya de manera específica en algunas de las enfermedades que ustedes revisen, o en biología celular también lo pueden estar ya viendo a la par con esta clase de bioquímica, pero hay que recordar que nosotros tenemos señalizaciones en donde las hormonas se unen a receptores específicos. Estos receptores, muchos de ellos están acoplados a las proteínas G y estas proteínas G, bueno, pues el receptor, por supuesto, interactúa con estas proteínas G. Las proteínas G liberan GDP al tiempo que van uniendo moléculas de GTP y posteriormente algunas de las subunidades de las proteínas G se disocian y activan, en este caso, a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que hace es romper fosfolípidos de la membrana y liberar a el inositol 1,4,5-trifosfato o PI3 para que posteriormente esta molécula de inositol trifosfato y también libera, por supuesto, al diacilglicerol. Cuando nosotros rompemos a la molécula de fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, que es el PIP2, la dividimos en el IP3 o inositol 1,4,5-trifosfato y el diacilglicerol. Después, pues esta molécula de inositol 1,4,5-trifosfato se une a un receptor específico situado en los canales de calcio y permite la liberación de calcio. El calcio aumentado en conjunto con el diacilglicerol aumentado activan a la proteína sinasa C. La proteína sinasa C pues tiene la función de fosforilar proteínas y esto tiene como consecuencia final efectos intracelulares en la activación de vías de señalización específicas en respuesta al estímulo original, que era el estímulo hormonal.
Quizá esto ahorita se les hace un poco complejo, pero en el caso de lo que estamos viendo de los glicerofosfolípidos, nada más es para que ustedes comprendan algunas de las funciones, específicamente del fosfatidilinositol, que es este que está marcado aquí en rojo, cuya disociación en diacilglicerol y en inositol trifosfato permite la activación de vías de señalización. También hablando un poco de los fosfolípidos, es importante que ustedes vayan reconociendo la función de las enzimas que son específicas para hidrolizar o romper enlaces ésteres en los glicerofosfolípidos. Estas enzimas se llaman fosfolipasas. Yo ahorita les mencioné en la diapositiva anterior a esta fosfolipasa C. Ahorita les voy a explicar los diferentes tipos de fosfolipasa y se clasifican estos dependiendo del enlace que hidrolizan. Esta es una estructura tridimensional de una de las fosfolipasas y acá está representada, si se fijan ustedes, la estructura del glicerofosfolípido. Aquí está el glicerol, aquí está un ácido graso, aquí está el otro, ambos por enlaces tipo éster. En el tercer carbono tiene su fosfato y el componente polar que se adhiera pues al fosfolípido o al glicerofosfolípido. Nosotros las podemos clasificar como fosfolipasa 1, 2, B, C y D. Las fosfolipasas 1 cortan en el carbono 1 del glicerol y liberan a este ácido graso y una molécula que se llama lisofosfatida. Lisofosfátida, que es el glicerol sin un ácido graso, pero conserva este y esta parte de acá. Las fosfolipasas 2 cortan, por supuesto, en el carbono 2 del glicerol. Aquí liberan este ácido graso y dan otra molécula de un llamada lisofosfátida que contiene pues al ácido graso del carbono 1 y toda esta parte del fosfato y el componente de tipo polar que tiene este glicerofosfolípido. Luego, cuando hablamos de la fosfolipasa B, son aquellas que pueden hidrolizar tanto el carbono 1 como el carbono 2. Y luego, cuando hablamos de la fosfolipasa C, estas lo que hacen es cortar el enlace fosfodiéster, este que está señalado aquí, y entonces lo que generan es un diacilglicerol, porque me queda la molécula de glicerol con dos ácidos grasos, y pues se libera esta parte. O las fosfolipasas D cortan entre el enlace fosfodiéster aquí en este punto, y lo que generan al eliminar esta cabeza polar o este alcohol que está unido al glicerofosfolípido, pues es la molécula de ácido fosfatídico. Recuerden nuevamente que el ácido fosfatídico es el glicerol, dos ácidos grasos y el fosfato. Entonces, aquí ustedes ya pueden entender por qué cuando hablamos de la acción de las fosfolipasas, pues hay distintos tipos de fosfolipasas y estas dependen del punto en donde cortan en esta estructura que es el glicerofosfolípido. Hablando también un poco de las funciones de las fosfolipasas, ya que se las presenté y vimos algunos tipos de ellas, yo les menciono tres que las vamos a ir viendo con mucho más detalle a lo largo de las clases de este tercer parcial. Y hablamos que las fosfolipasas nos ayudan a la remodelación de la membrana. Recuerden ustedes que nuestras membranas celulares tienen regeneración y remodelación constante. Las fosfolipasas nos permiten modificar la flexibilidad de las membranas celulares, también pues participan en el ajuste de la proporción de ácidos grasos saturados e insaturados y retiran ácidos grasos dañados eh, en un proceso que se llama reacilación por las aciltransferasas. Entonces, cuando nuestra membrana tiene daños a estos ácidos grasos, las fosfolipasas los retiran y las aciltransferasas pues vuelven a ponerlos. También, por supuesto, participan, como ya lo vimos en, en la imagen de la señalización celular, pues son importantes en la transducción de señales a través de la activación de hormonas por el fosfatidilinositol difosfato para la formación del fosfatidil del IP3 y de la diacilglicerol, que son las moléculas señalizadoras, que yo ahorita se las señalé con más detalle en la imagen de Ferrier, pero de todas maneras, pues aquí está. Nosotros vemos que la fosfolipasa C rompe
a esta molécula, al PIP2, para generar el IP3 y el diacilglicerol, las cuales son moléculas de señalización celular. Y también en la digestión, bueno, antes de pasar, también en la traducción de señales son importantes las fosfolipasas. Aquí nos ponen el ejemplo de la A2 para liberar el ácido araquidónico de las membranas y poder iniciar la síntesis de los eicosanoides. Esto lo vamos a ver ya en unas 2 clases más, pero pues en nuestras membranas biológicas tenemos, por supuesto, glicerofosfolípidos que tienen en sus ácidos grasos el ácido araquidónico, que de él se derivan los llamados eicosanoides, incluyendo las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Entonces, esta parte también es importante, la señalización dentro de las funciones de las fosfolipasas. Y hablando ya de la digestión, nosotros tenemos en el intestino delgado el sitio en donde actúan las fosfolipasas pancreáticas para la degradación de los lípidos que nosotros consumimos de la dieta. En conjunto, en el proceso de digestión, en donde también participan las sales biliares que emulsionan estas grasas para formar gotitas lipídicas y poder hacer esta interacción de las fosfolipasas, pues estas fosfolipasas nos permiten digerir a los lípidos de la dieta para poderlos absorber. Muy bien, eso es todo con respecto a los glicerofosfolípidos. Ahorita al final les voy a poner un resumen de estas estructuras de los glicerofosfolípidos y ahora vamos a pasar a los esfingofosfolípidos. Los esfingofosfolípidos también están presentes en las membranas de los animales y de las plantas. Todos ellos contienen un aminoalcohol de cadena larga, el cual es la esfingosina en los animales o la fitoesfingosina en las células vegetales. Y su estructura central es una ceramida. La ceramida es una esfingosina más un ácido graso formado por el enlace amida. Aquí es importante que ustedes sepan que también estamos hablando de fosfolípidos. ¿Por qué? Porque presentan fosfato en su estructura, pero a diferencia de los de los glicerofosfolípidos, les voy a dividir aquí la palabra. Bueno, déjenme. Los esfingo, pues tienen a la esfingosina, la cual está presente en una ceramida. Su segundo componente, por supuesto, es el fosfato. Y pues entran dentro de la clasificación también de los lípidos porque también tienen ácidos grasos. Entonces, así como los glicerofosfolípidos era glicerol más 2 ácidos grasos más fosfato, aquí en los esfingofosfolípidos nosotros vamos a tener a la esfingosina, al grupo fosfato y a los lípidos. Nada más que la esfingosina está presente en una molécula llamada ceramida. Y esa ceramida está formada por la esfingosina, un ácido graso, y contiene un enlace amida que está permitiendo la unión de ese ácido graso. Voy a explicarlo con un poquito más de detalle. Miren, en esta imagen que ustedes ven aquí, esta es la esfingosina, es esta cadena aminoalcohol de cadena larga. Esta es la que está en los animales, esta es la que está en los vegetales, pero los esfingofosfolípidos y el resto de los esfingolípidos contienen o su estructura base es esta que está aquí, que es la ceramida. ¿Qué es lo que tiene la ceramida? Bueno, pues tiene, por supuesto, la esfingosina, pero tiene pegado un ácido graso a través de un enlace amida. Déjenme se lo señalo con otro color. Este que está aquí, bueno, les voy a poner el enlace amida y aquí está tiene el ácido graso. Se los voy a poner el ácido graso en morado. Aquí está. Entonces, los esfingofosfolípidos van a tener a la ceramida, van a tener el fosfato y van a tener ácidos grasos. El único esfingofosfolípido de importancia para nosotros, los humanos, es la esfingomielina. Déjenme borro esta. La esfingomielina, o en la esfingomielina, el esqueleto de la ceramida, miren, aquí está nuevamente lo que ahorita en la imagen de Maqui les presentaba. En verde está la estructura de la esfingosina y unida a la esfingosina a través de un enlace amida está un ácido graso. La esfingosina pues también tiene otro ácido graso porque dijimos que era
un aminoalcohol de cadena larga. Entonces, la esfingosina unido al ácido graso por el enlace amida nos da origen a la ceramida. Y la ceramida en los esfingofosfolípidos, por supuesto, está unido al fosfato y a un alcohol. En los animales, el único alcohol importante es la esfingomielina, que tiene unida a esta molécula de colina. Entonces, aquí es lo que dice el texto. Dice, un ácido graso de cadena larga se une al grupo amino de la esfingosina, aquí está, por medio de un enlace amida, lo que da lugar a la ceramida, aquí encerrada en rojo. Y la ceramida también puede servir para dar origen a lo que nosotros conocemos como glucolípidos, que son con los que vamos a platicar ahorita. El grupo alcohol del carbono 1, aquí está, se esterifica con la fosforilcolina. La fosforilcolina es toda esta, es la colina con este grupo fosfato. Y generan entonces esta estructura que es la esfingomielina. Y aquí se los pongo en rojo, la esfingomielina es el único esfingofosfolípido de importancia que hay en los seres humanos. La esfingomielina es un constituyente, perdón, importante de la vaina de mielina de las fibras nerviosas. Aquí están en las representaciones que nos hace el libro de McKee, la estructura en esta forma de esferas de la esfingomielina y aquí ya en una forma mucho más descrita para los pues, átomos o los grupos funcionales que forman a esta esfingomielina. Vamos a pasar ahora a los glucoesfingolípidos, que son otro tipo de esfingolípidos. Estos glucoesfingolípidos son lípidos con un componente glúcido y derivan de las ceramidas. Acuérdense que las ceramidas tienen adentro a la esfingosina, por eso estos se llaman glucoesfingolípidos. El azúcar está unido al grupo hidroxilo de la esfingosina. No hay fosfato, por eso los glucoesfingolípidos no son fosfolípidos. Se ubican principalmente en la cara externa de la membrana plasmática, son muy abundantes en el tejido nervioso y las alteraciones en sus azúcares son típicas de células cancerosas. Vamos a ver nosotros que las funciones biológicas de estos glucoesfingolípidos, pues son su participación en la adhesión, reconocimiento celular, crecimiento y desarrollo. También forman microdominios con el colesterol y con proteínas ancladas a GPI que regulan la señalización y el tráfico de membranas. Actúan como antígenos ya sea en los grupos sanguíneos o antígenos fetales y tumorales, y también son receptores para toxinas como el cólera, el tétano, virus y bacterias. Entonces, su función o la función de los glucoesfingolípidos también es muy amplia. ¿Cuál es la importancia médica? Pues nosotros si tenemos defectos genéticos en su degradación, nos da origen a una acumulación lisosomal y esto se conoce como esfingolipidosis. Y también las alteraciones en los azúcares son típicas de ciertos tipos de células cancerosas. Nuevamente, nada más para recordar, los glucoesfingolípidos, pues entonces tienen azúcares unidos a la ceramida y pues la ceramida ya dijimos que tenía ácidos grasos, por lo tanto también es considerada un lípido. La estructura general de un glucoesfingolípido es la que está representada aquí. Nosotros tenemos a la ceramida, nuevamente recordando que la ceramida es la esfingosina unida a un ácido graso a través de un enlace amida y hay un enlace O-glucosídico. Esta es la clave pues de los glucoesfingolípidos. Este enlace O-glucosídico le permite unirse a un azúcar que es quien otorga esta cadena polar de este lípido. En este caso aquí está un monosacárido que es la galactosa, pero básicamente todos los glucoesfingolípidos tienen la ceramida más un azúcar. Los azúcares pueden ser diferentes y de ahí derivan los distintos tipos de glucoesfingolípidos y ahí se los voy a mencionar. Recuerden que estos no tienen fosfato, estos no son fosfolípidos.
Cuando nosotros hablamos del número o del tipo de azúcar que está unido a la molécula de ceramida, nosotros podemos clasificar a estos glucoesfingolípidos como glucoesfingolípidos neutros o glucoesfingolípidos ácidos. Voy a empezar con los glucoesfingolípidos neutros, que incluyen a los cerebrósidos y a los globósidos. Los neutros se llaman así porque a pH fisiológico no tienen carga. Entonces, nosotros tenemos estas estructuras aquí que nos representan tanto a un cerebrósido como a un globósido, y ustedes pueden observar pues que no tienen ninguna carga. En el caso de los cerebrósidos, su estructura es la ceramida, que se las voy a encerrar aquí en morado. Ay, Dios. Bueno, me faltó este pedacito. Unida por un enlace O-glucosídico, aquí está el enlace O-glucosídico, a un monosacárido. Esa es la clave de los cerebrósidos. Y los monosacáridos pueden ser dos, la glucosa o la galactosa. De hecho, los cerebrósidos se conocen como monosacáridos de ceramida, porque es la ceramida unida a un monosacárido. Y dijimos que pueden ser dos. El galactocerebrósido, pues es la ceramida unida a la galactosa. Y este es el cerebrósido más frecuente en la mielina. Y luego, o puede ser también el glucocerebrósido, el cual es la ceramida unida a la glucosa, por eso también se le llama ceramida glucosa. Y el glucocerebrósido más bien actúa como un intermediario de la síntesis y de la degradación de otros glucolípidos más complejos. Los cerebrósidos se encuentran predominantemente en el cerebro, por eso se llaman así, y el tejido nervioso periférico con altas concentraciones en las vainas de melena. Ahora, el otro tipo de glucoesfingolípido neutro es el llamado globósido. Los globósidos, a diferencia de los cerebrósidos, también tienen a la ceramida, se las voy a encerrar aquí, y también a través de un enlace o glucosídico, ya me equivoqué de color, pero aquí está, se unen, en lugar de a un monosacárido, se unen a un oligosacárido. Vean ustedes, este es un tetrasacárido, es un oligosacárido, y esto es la definición de la estructura de un globósido. En el caso de los globósidos, pues también son neutros, por lo tanto no tienen cargas en esta parte polar o en esta parte del monosacárido, y se conocen también como oligosacáridos de ceramida. Se producen añadiendo monosacáridos adicionales al glucocerebrósido. Entonces está este glucocerebrósido y se le añaden más monosacáridos para formar los globósidos. Uno de los más conocidos es la lactosilceramida, que es una ceramida unida a una glucosa y a una galactosa. Y también pueden incluir, como ustedes lo ven en esta imagen, azúcares sustitutos como la N-acetilgalactosamina. Entonces, en el oligosacárido puede existir también esta molécula modificada de N-acetilgalactosamina. Entonces, nuevamente, estos son los neutros cerebrósidos, ceramida más monosacáridos, y globósidos, ceramida más un oligosacárido, caracterizados por no tener cargas en su estructura. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque los siguientes que vamos a ver son los glucoesfingolípidos ácidos. Estos están cargados negativamente a pH fisiológico e incluyen a los gangliósidos y a los sulfátidos. En el caso de los gangliósidos, la molécula que les da la carga negativa es el N-acetilneuramínico, también conocido como NANA, y en los gangliósidos, perdón, esto es en los gangliósidos, y en los sulfátidos se lo da el grupo sulfato. Vamos a comenzar hablando de los gangliósidos. Los gangliósidos son los glucoesfingolípidos más complejos. Se encuentran principalmente en las células ganglionares del sistema nervioso central, por eso de ahí también le dieron su nombre, en particular en las terminaciones nerviosas. Derivan de los oligosacáridos de ceramida, es decir, derivan de los globósidos,
y contienen una o más moléculas del N-acetilneuramínico, conocido como NANA, que ya dijimos que era un ácido siálico. Los gangliósidos tienen una nomenclatura específica. Esta nomenclatura les da a todos ellos la letra G para hacer referencia a que es un gangliósido y después un subíndice M, D, T o Q para indicar si hay uno o mono, dos o di, tri o tri y una Q para señalar la tetra, moléculas de nana. Es decir, si un gangliósido tiene 3 moléculas de nana que le están dando esas cargas negativas, pues será un G, un gangliósido con la letra G y una T de que tiene 3 moléculas de nana. Y así, si tiene uno, pues va a tener la M, si tiene dos, va a tener la D, o si tiene 4, va a tener la Q. Los demás números que nosotros vemos en esta nomenclatura de los gangliósidos y las letras subyacentes designan la secuencia monomérica de los carbohidratos que están unidos a la ceramida. Estos tienen interés clínicos porque existen varias lipidosis, que son trastornos por el almacenamiento de estos lípidos, caracterizados por la acumulación de los glucoesfingolípidos que contienen ácido N-acetilneuramínico o NANA en las células. Para que a ustedes les quede un poquito más claro esto que yo acabo de explicar aquí en el texto, vamos a ver la representación de lo que son un gangliósido. Ambos son el gangliósido GM2. Si se fijan, estoy diciendo el GM2, estoy señalando la letra M, lo cual quiere decir que solo tiene una molécula de nana. Lo que nosotros vemos, aquí está mejor señalada en la imagen de Ferrier, la molécula de ceramida, pero pues también la podemos ubicar acá en la de Maquis. Déjenme nada más que me deje hoy. Aquí está la ceramida, la cual está unida a un oligosacárido, pero a diferencia de los globósidos, los gangliósidos tienen cargas negativas en esta estructura del oligosacárido y a ambos la carga, a estos gangliósidos, que lo podemos ver en ambas figuras, la carga negativa se las da a las moléculas de nana. Esta es la molécula del ácido N-acetilneuramínico, aquí sombreada en blanco. Está compuesto el GM2 específicamente por un oligosacárido que contiene glucosa, N-acetilgalactosamina, galactosa y el ácido N-acetil neuramínico, quien es quien le da la carga negativa a esta molécula. Entonces, esto es lo referente a la estructura de los gangliósidos. Son ceramida más un oligosacárido, pero el oligosacárido contiene moléculas de N-acetil neuramínico o NANA. Ahora vamos con el segundo tipo de glucosfingolípidos ácidos, los cuales son los llamados sulfátidos, también conocidos como sulfoglucosfingolípidos. Aquí, los sulfátidos son galactocerebrósidos que tienen adicionados grupos sulfato. Y estos grupos sulfatos son los que les proporcionan las cargas negativas a pH fisiológico. Entonces, por eso los podemos denominar como glucosfingolípidos ácidos. Se encuentran mayormente en el cerebro y los riñones, y nosotros podemos ver aquí las estructuras de estos glucosfingolípidos. Ay, perdón, esta no es, en esta, déjenme ver si hice la modificación. No, no hice la modificación. Hagan por favor caso omiso a esta imagen de acá. Ahorita les presento rápidamente del libro la estructura de Ferrier, y aquí sí lo podemos ver. Espérenme, déjenme nada más desbloqueo esta parte para no tener problema. Esta no, ¿ok? Porque tomé una imagen equivocada y pensé que la había corregido. Bueno, en la estructura del sulfátido, lo que nosotros podemos ver es que tenemos, por supuesto, a la ceramida. La voy a volver a señalar a la ceramida en azul para que no se nos olvide que los esfingolípidos o los glucoesfingolípidos están formados por la ceramida, y recuerden que la ceramida adentro de ella tiene la esfingosina unida con un ácido graso a través de un enlace amida. Y luego a través del enlace glucosídico está unido a un monosacárido, en este caso es la galactosa, pero la particularidad de los sulfátidos es que la galactosa está sulfatada, lo cual le da esta carga negativa que lo hace
lo hace clasificarse como un glucoesfingolípido ácido. Muy bien. Vamos entonces a continuar, ya que vimos estos 4. Y a mí me gusta presentarles siempre al final esta imagen. Esta imagen es del libro de Ferrier, pero es interesante, aunque está en la parte de síntesis y degradación de estas moléculas, me gusta utilizarla como para poder visualizar todos los esfingolípidos. Y hablando de los esfingolípidos, separando o clasificando al único esfingofosfolípido importante, que es la esfingomielina, y al resto de los esfingolípidos que son clasificados como glucoesfingolípidos. Entonces, todos ellos, por supuesto, tienen a la ceramida tiene a la esfingosina, más un ácido graso, unido por un enlace amida, y de este lado de acá podemos identificar a al único esfingolípido de relevancia en el humano, que es un esfingofosfolípido, que es la esfingomielina. Recuerden ustedes que este esfingofosfolípido tiene a la ceramida, tiene al fosfato, por eso es fosfo, y tiene a la colina. Y este dijimos que era el único importante. Cuando se sintetiza, pues toma una molécula de un glicerofosfolípido, le quita el diacilglicerol, deja la fosfocolina para que se una a la ceramida y forme la esfingomielina. De aquí para acá son los que nosotros denominamos glucoesfingolípidos. Y entonces tenemos nosotros, cuando la ceramida se une a la galactosa, tenemos a un cerebrócido que se llama galactocerebrócido. Este dijimos que era un glucoesfingolípido neutro porque no tiene cargas. Sin embargo, si a este galactocerebrócido se le agregan grupos fosfato, forma al sulfátido. Y luego, si la ceramida se une al monosacárido glucosa, forma el glucocerebrócido. Tanto el galactocerebrócido como glucocerebrócido, y como su nombre lo dice, pues están dentro de los cerebrócidos. Cuando la ceramida se une a dos o más azúcares, es decir, a un oligosacárido, forma los globósidos. Los globósidos, acuérdense que son oligosacáridos de ceramida, pero que no tienen cargas negativas a pHs fisiológicos. Sin embargo, si a este globósido se le agregan moléculas de nana, forman a los llamados gangliósidos. Entonces, aquí están contenidos los 4 tipos de glucoesfingolípidos que vimos. Voy a señalárselos nuevamente. Los cerebrósidos, aquí se los pongo en amarillo, que son el glucocerebrócido y el galactocerebrócido. Y luego el globósido, que aquí está en azul. El globósido, recuerden que, espérenme, déjenme se los pongo en otro color. El globósido, recuerden que se caracteriza al igual que el glucocerebrócido y el galactocerebrócido en que no tienen cargas negativas. Y luego tenemos por otra parte, los voy a poner acá, a los que se clasifican como ácidos, tenemos al sulfátido y tenemos a el gangliósido. Estos son los 4 tipos de glucoesfingolípidos que revisamos en la clase de hoy. Muy bien. Vamos a avanzar nada más y a finalizar prácticamente ya la clase y darles ahorita un mapa mental rapidísimo que hemos estado viendo en estas clases con las enfermedades de almacenamiento de los esfingolípidos llamadas esfingolipidosis. A lo largo de la presentación yo les fui señalando por qué eran tan importantes clínicamente estos esfingolípidos y la razón aquí la plasmo con mucha más detalle. Las esfingolipidosis son enfermedades hereditarias lisosomales causadas por la deficiencia de alguna enzima en específico. Y lo que ocurre con la carencia de este enzima o de estas enzimas es que hay una degradación de esfingolípidos incompleta, anormal, o no existe esa degradación de los esfingolípidos. Y el problema es que cuando no degradamos a los esfingolípidos, estos empiezan a acumularse en la célula. Y el acúmulo de estos esfingolípidos pues genera problemas en la función neurológica. Las consecuencias celulares pues es que la acumulación de estos metabolitos no degradados causa hinchazón y muerte celular y pues afecta principalmente al tejido nervioso y otros órganos vitales.
El ejemplo principal de los esfingolipidosis es la enfermedad de Tay-Sachs. En la enfermedad de Tay-Sachs, la enzima que está carente es la beta-exosaminidasa A, que tiene la función de degradar el gangliósido GM2. Entonces, la consecuencia de la carencia de esta exosaminidasa es que no se degrada el gangliósido GM2, se acumula ese gangliósido y nos da los síntomas que incluyen ceguera, debilidad muscular, convulsiones, retraso mental. Y pues esta enfermedad es de inicio temprano y de evolución mortal. El fallecimiento es frecuentemente antes de los 3 años. Además de la enfermedad de Tay-Sachs, como ustedes lo pueden ver aquí en esta tabla del libro de Mackey, hay otras enfermedades que están también dentro de las esfingolipidosis, dentro de las que se encuentra la enfermedad de Gaucher. Aquí lo que falta es la beta-glucosidasa y el problema es que nosotros no podemos degradar el glucocerebrósido o los glucocerebrósidos y los síntomas clínicos son retraso mental, hepatomegalia, esplenomegalia, erosión de los huesos largos. Y luego está la enfermedad de Krabbe, en donde falta la galactosidasa para degradar los galactocerebrósidos. Y aquí hay desmielinización y retraso mental. Y también está la enfermedad de Niemann-Pick, que aquí lo que falta es la esfingomielinasa para degradar la esfingomielina y esta tiene como consecuencia el retraso mental. Entonces, estas cuatro son importantes. Entiendo que en su guía de temas desglosados, que es en donde estamos en paralelo entre todos los grupos, viene que ustedes comprendan estas dos, la de Tay-Sachs y la de Gaucher, pero pues yo les presento estas cuatro que son las que nos señala la bibliografía de Mackey. Nuevamente aquí les señalo la importancia clínica de estas enfermedades, es que no hay como tal un tratamiento curativo y todas estas esfingolipidosis son graves y potencialmente mortales. Bueno, con esta diapositiva terminamos la parte de los componentes lipídicos de las membranas y quiero nuevamente presentarles este mapa mental, este mapa que hemos ido trabajando a lo largo de las clases. Recuerden que yo les presenté o les amplifiqué esta sección cuando vimos ácidos grasos, saturados, insaturados, cis y trans, monoinsaturados, poliinsaturados y esenciales, ¿ok? Y luego vimos en la clase de ayer, en la clase pasada, los triacilgliceroles. Aquí nada más les pongo sus características estructurales claves para que ustedes las identifiquen. Y luego las ceras. Y luego, la clase de hoy estuvo basada en la explicación de estas partes que nosotros definimos como componentes lipídicos de las membranas biológicas y que incluían los fosfolípidos y los esfingofosfolípidos. Voy a amplificar esta parte para hacer un resumen ya final de la clase. Bien. Aquí está amplificado, déjenme mover esto para acá. Y vamos a comenzar con los fosfolípidos. Los fosfolípidos son aquellos lípidos que contienen fosfato. Esa es, digamos, la definición general. Dentro de ellos, nosotros podemos clasificar o podríamos clasificar a los glicerofosfolípidos y a los esfingofosfolípidos. Voy a ir con los glicerofosfolípidos, los cuales están formados por glicerol, por eso se llaman glicerofosfolípidos, dos ácidos grasos, fosfato en el carbono 3, por eso son fosfolípidos, y luego tienen un sustituyente X. Dijimos que el ácido fosfatídico es el fosfolípido, el glicerofosfolípido más simple, y su unión con diferentes sustituyentes forman el resto de los glicerofosfolípidos, y aquí les pongo ejemplos como la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol. Luego, pasando a los esfingofosfolípidos, estos tienen, bueno, aquí hay que recordar que el único importante es la esfingomielina. La esfingomielina contiene a la ceramida. La ceramida, acuérdense que está formado por esfingosina y un ácido graso unido por un enlace amida. Y luego tienen el fosfato, por eso nosotros los podemos clasificar como fosfolípidos. Y luego tienen a la colina. La mielina, perdón, es el único esfingofosfolípido relevante en el humano. Y la esfingomielina podría también clasificarse dentro de los esfingolípidos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la definición de este grupo, los esfingolípidos son aquellos que contienen a las ceramidas.
y las ceramidas pues contienen a la esfingosina, de ahí el nombre de esfingolípidos. Y luego tenemos a los que tienen fosfato, que el único importante es la esfingomielina, que ya vimos ahorita en esta parte de acá su estructura, y a los que no tienen fosfato, pero que tienen azúcares en su estructura y que se llaman glucoesfingolípidos. También nosotros los encontramos normalmente mencionados como glucolípidos. Están formados por la ceramida, que la ceramida nuevamente es esfingosina más un ácido graso, más un carbohidrato que puede ser un mono o un oligosacárido y están unidos por enlaces o glucosídicos. Nosotros los clasificamos a estos glucoesfingolípidos en los neutros que no tienen carga y en los ácidos que están cargados negativamente por nana en el caso de los gangliósidos o por grupo sulfato en el caso de los sulfátidos. Los neutros los subclasificamos como cerebrósidos, en donde la ceramida está unido a un monosacárido no cargado, como en el caso del galactocerebrósido o en el caso del glucocerebrósido. Y también dentro de los neutros tenemos a los llamados oligosacáridos de ceramida o globósidos, que es la ceramida más el oligosacárido no cargado. En el caso de los ácidos, perdón, tenemos a los gangliósidos y a los sulfátidos. Los gangliósidos son ceramida más un oligosacárido, pero tiene presencia de cargas negativas gracias a el ácido N-acetilneuramínico o NANA. Y los sulfátidos son los galactocerebrósidos, es decir, la ceramida más la galactosa, pero tiene adicionados grupos sulfato que le dan estas cargas negativas a pHs fisiológicos y que los convierte en glucosfingolípidos clasificados como ácidos. Finalmente, con esta diapositiva termino la clase de hoy. Espero que haya quedado claro y si tienen cualquier duda, pues no duden en preguntármela y en la siguiente clase podemos regresar a estas partes o esta clasificación, que yo creo que dentro de los temas de la clasificación de los lípidos y de las características de los lípidos, este es el que es un poquito más complejo. Voy a regresarme nada más a la diapositiva esta para señalarles que en la próxima clase estaremos viendo los isoprenoides y luego después veremos los eicosanoides para ya terminar con las características estructurales de los lípidos y pasar a lo que es el metabolismo de los lípidos. Bueno, chicos, espero que tengan muy bonito día. Nos vemos pronto. Bye bye.